El bestiario de Axlin, Guardianes de la Ciudadela, de Laura Gallego, capítulo 6. Sin embargo, al día siguiente fue Tux quien la evitó. Axlin lo vio después del desayuno conversando con la chica nueva, pero no dijo nada. Después de todo, no podía reprochárselo. ¿Qué os pasa a Tux y a ti?, le preguntó Seira mientras trabajaban en el huerto. ¿Os habéis peleado otra vez? Es algo más complicado, murmuró Axlin con un bostezo. Prefiero no hablar de ello. Bien, respondió su amiga, un tanto decepcionada. Axlin detectó que se sentía algo ofendida y trató de explicarse. No me disgusta Tux, es solo que no quiero que mi futuro tenga que pasar necesariamente por casarme y tener hijos. Me gustaría hacer cosas diferentes. ¿Cosas diferentes?, repitió Seira muy perdida. ¿A qué te refieres? No te imagino saliendo de expedición con los hombres, Axlin. Ni siquiera puedes correr. Ya lo sé, suspiró ella. Y tampoco se me da muy bien enfrentarme a los monstruos, precisamente, añadió, evocando sus terroríficas experiencias con el nudoso y el dedos largos. Pero sí me gustaría poder salir del enclave alguna vez, visitar otras aldeas, conocer otras personas y hablar con ellas. Querría poder preguntarles. Vaciló un instante antes de continuar. Querría poder preguntarles acerca de sus monstruos. No se me ocurre un tema más desagradable para entablar conversación, la verdad, comentó Seira con disgusto. Sigo sin entender por qué te interesan tanto. Quiero descubrir si son diferentes de los nuestros, trató de explicarle ella. Y si no lo son, averiguar si ellos han encontrado alguna manera de defenderse. Y después lo escribiría todo en mi libro, para no olvidarlo, y para que otros pudiesen leerlo más adelante. Cayó de pronto, sorprendida. Nunca antes había expresado sus deseos con tanta claridad, ni siquiera ante sí misma. Soy la única en la aldea que lee y escribe, finalizó, casi en un susurro. Y me gustaría poder enorgullecerme de ello, porque sé que es importante, pero nadie más lo entiende como yo. Aunque te casaras y tuvieses hijos, logró decir Seira todavía perpleja, podrías seguir usando ese libro tuyo. Nadie te lo va a impedir, Axlin. No, pero no es eso lo único que quiero, sacudió la cabeza. ¿Cómo voy a aprender sobre monstruos si me quedo aquí encerrada? ¿Cómo voy a descubrir la forma más eficaz de enfrentarse a ellos? ¿Cómo? Se interrumpió al notar la forma en que Seira la miraba. El mundo que hay al otro lado de la empalizada es horrible y violento, musitó su amiga. Nuestros hombres salen al exterior porque no tienen más remedio. Nosotras, las mujeres, somos más afortunadas, ya que podemos permanecer a salvo en la aldea. ¿Y tú quieres salir a propósito? No te entiendo, Axlin. Ella se detuvo un momento, con el corazón latiéndole con fuerza. Comprendió que Seira tenía razón. Si de verdad iba a escribir sobre monstruos, no le bastaría con realizar 1 o 2 expediciones a las aldeas más cercanas. Tendría que viajar, pero probablemente no llegaría muy lejos. Los monstruos la matarían en el camino. El estómago se le encogió de terror. No importa, murmuró. Era una idea estúpida. Tux continuaba evitándola, y Axlin empezaba a preguntarse si no había cometido un error. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que quería seguir aprendiendo sobre los monstruos. Pero, ¿cómo podría hacerlo si ni siquiera tenía la posibilidad de alejarse de la aldea? Y si de todas formas no iba a ir a ninguna parte, ¿tenía sentido que rechazase a Tux? ¿Qué otras opciones había para ella en realidad? Ahora tenía un libro repleto de páginas en blanco que deseaba completar con nuevos conocimientos. Pero, ¿de dónde iba a encontrar la información que buscaba? Se le ocurrió empezar preguntando a los nuevos habitantes del enclave, pero no le resultó sencillo. Apenas necesitó tentarlos un poco para comprender que no deseaban hablar del hogar que habían dejado atrás y que los monstruos habían vuelto inhabitable. Por fin, uno de los niños le habló de los pies mojados, unas criaturas que habitaban en el fondo de los ríos, pozas y estanques, y que penetraban en los enclaves las noches de lluvia. Se llevaban a los durmientes para ahogarlos y devorarlos en su cubil, y las únicas señales que dejaban a su paso eran unas huellas húmedas sobre el suelo,
que tardaban varios días en secarse. Te pueden arrastrar al fondo del río o del pozo si te acercas demasiado, añadió el niño. ¿Y no hay ninguna manera de evitar que entren en el enclave?, quiso saber Aisling. No, pero si dejas encendido el fuego por la noche, es menos probable que se decidan a entrar en tu casa. No les gustan los sitios cálidos y secos. Prefieren los rincones húmedos y oscuros. La muchacha le dio las gracias y corrió a su casa para anotar en su libro toda aquella información. Por el camino, sin embargo, Yulissa la detuvo para decirle que Maddox, el líder de la aldea, quería hablar con ella con cierta urgencia. Muy intrigada, Aisling fue en su busca. Lo encontró sentado junto a su cabaña, tallando piedras para fabricar puntas de flecha. Aunque en la aldea contaban con algunas lanzas con punta de metal, se trataba de un material sumamente escaso, por lo que casi siempre utilizaban armas y utensilios rematados con hueso o lascas afiladas. La muchacha se sentó a su lado y esperó en silencio a que Maddox terminara la pieza que estaba fabricando. «Me ha dicho Seira que no quieres casarte con Tux, ni con ningún otro», dijo él un rato después. Aisling alzó la cabeza para mirarlo. El líder del enclave parecía molesto, casi ofendido. Ella suspiró. «Es que quiero hacer otras cosas, Maddox», se justificó. «Quizá tenga hijos en un futuro, pero ahora…» se encogió de hombros. «También me ha dicho que quieres marcharte», prosiguió él, cada vez más desconcertado. «Quiero aprender cosas sobre los monstruos que hay en otras aldeas», explicó Aisling. «Pero sé que es algo que está fuera de mi alcance. Después de todo, si abandonara la aldea, no duraría fuera ni una sola noche. ¿Verdad?», concluyó con amargura. Maddox la contempló un momento, pensativo. Después dijo: «¿Puedes irte con el buhonero?». Aisling parpadeó con perplejidad. «¿Cómo?». «Los buhoneros viajan por las aldeas, llevan escolta y nunca se desvían de los caminos. Y Bexley en concreto tiene un carro, así que ni siquiera tendrías que caminar. Es más peligroso que quedarse en el enclave, claro, pero…». Espera. ¿Me estás diciendo que me puedo marchar de la aldea? ¿Con Bexley?». En ningún momento se había planteado aquella posibilidad, pero tenía sentido. Maddox resopló. «Pues, si es lo que quieres, y él está de acuerdo, ya no eres una niña, Aisling. No vamos a retenerte aquí en contra de tu voluntad». Ella lo miró incapaz de responder. Se sentía como si hubiese estado encerrada en una habitación oscura y Maddox hubiese abierto una ventana de repente. Cegada por el resplandor del sol, sorprendida, desorientada y sin poder reaccionar. «Si vas a irte, sin embargo, tienes que decidirlo ya», prosiguió él. «Bexley no se quedará mucho tiempo entre nosotros. Un día o dos a lo sumo». Aisling lo consideró. Los buhoneros también corrían riesgos, pero eran viajeros experimentados. Si partía con uno de ellos, tendría alguna oportunidad de llegar a alguna parte. Tomó aire, profundamente emocionada ante aquella perspectiva. «Esto es…». «Piénsalo bien, Aisling. Es una decisión importante». Ella inclinó la cabeza. «Lo sé», murmuró. Se sentía abrumada. Había crecido pensando que no tenía elección, que su vida ya estaba definida de antemano por las circunstancias, y ahora, de repente, descubría que tenía la posibilidad de escoger entre dos opciones. La primera era la más segura: quedarse en la aldea, casarse con Tux, tener hijos y contribuir a la supervivencia de la comunidad. La segunda era peligrosa e incierta: partir con el buhonero, viajar por otros enclaves, aprender cosas sobre los monstruos y probablemente morir mucho antes devorada por alguno de ellos. Se estremeció. Eran solo dos opciones, y una de ellas conllevaba un final horrible y prematuro, pero eran dos opciones. Sintió vértigo. Comprendió de pronto que todo habría sido mucho más cómodo y sencillo si no tuviese que elegir, porque si solo existiese una posibilidad, no tendría que preocuparse por el hecho de escoger la opción equivocada. «Yo, por parte, preferiría que te quedaras con nosotros», dijo entonces Maddox, aclarándose la garganta. «Estarás mucho más segura detrás de una empalizada, Aisling. Cualquiera lo estaría». La muchacha no contestó. Sabía que tenía razón. «Además»,
prosiguió él. Aunque no te entusiasme la idea de ser madre, eres una mujer fértil y tendrás hijos tarde o temprano. No sé dónde estarás entonces. Quizás no hayas vuelto a la aldea todavía. Aisling sacudió la cabeza, un poco decepcionada. Sabía que Maddox la apreciaba en el fondo, y le habría perdonado aquella visión tan materialista si la hubiese valorado por lo que solo ella podía hacer: leer, escribir, registrar el conocimiento en el libro del enclave. Pero estaba claro cuál sería su función en la comunidad si se quedaba, y tomó una decisión. Escogió la que probablemente era la opción más difícil y peligrosa, pero también, por alguna razón, la que más la atraía. «Dime una cosa», murmuró entonces. «Si no hubieseis encontrado a toda esa gente en el camino, si en el enclave siguiésemos viviendo los mismos de siempre, ¿me dejarías marchar?» Maddox fue brutalmente sincero en su respuesta. No nos lo habríamos podido permitir, Aisling. Ella asintió. Pueden perder una escriba, aunque no haya nadie que la sustituya, pero no una mujer fértil, salvo que vengan otras a ocupar su lugar, comprendió. No se lo reprochó, sin embargo. Así era la vida en el enclave. Se le ocurrió entonces que quizá ella misma fuera parte del intercambio. A veces, las mujeres se iban con los buhoneros para establecerse en otra aldea, pero siempre a condición de que los mismos buhoneros trajesen consigo a una mujer de esa otra aldea en su próxima visita. Bexary les había proporcionado varias mujeres fértiles de un enclave que ya no existía, así que, si Aisling quería marcharse, era muy libre de hacerlo. Y ni siquiera estaría obligada a instalarse en ninguna aldea en particular. «Me iré, si Bexary está de acuerdo», declaró. En cuanto hubo proporcionado esas palabras, sintió que se mareaba, como si se hubiese asomado de pronto a un precipicio muy profundo. El corazón le latía salvajemente en el pecho con una mezcla de terror y excitación. Maddox la miró fijamente un instante, tratando de calibrar la convicción que latía en ella. «Es tu decisión», dijo por fin. «Pero no esperes que Tug siga aquí para ti cuando vuelvas. Si es que vuelves». Aisling tragó saliva. «Lo sé, y lo entiendo. No se lo puedo reprochar tampoco a él», pensó. Le costó mucho decir adiós, pero no tanto por la despedida, en sí como por todas las explicaciones que tuvo que dar. Seira no lo entendía. «Pero, ¿por qué quieres irte, Aisling? ¿Por qué?», le preguntó angustiada. «¿Cómo puedes pensar que ahí fuera estarás más segura que aquí? ¿O serás más feliz?» «No se trata de eso, Seira. Soy feliz aquí, pero necesito hacer otras cosas. No es tan raro que una mujer se vaya a otro enclave después de todo. Sí, cuando son viudas y ya han tenido un hijo o dos, y no todas se marchan por gusto, lo hacen por sentido del deber, porque tenemos que mezclarnos con gente de otras aldeas si queremos sobrevivir como comunidad. Pero tú ni siquiera quieres tener hijos. No ahora, pero tal vez sí los tenga en el futuro. Ahora quiero ver mundo, Seira». Ella seguía negando con la cabeza. «El mundo es horrible y peligroso», le recordó. «Nadie tiene ganas de verlo más de cerca, salvo tú. Quiero verlo para poder entenderlo, para aprender y defendernos mejor. ¿Por qué te parece tan mal? ¿Por qué te parece a ti que puedes cambiar algo? Nunca has aprendido a luchar contra los monstruos, si ni siquiera puedes correr para escapar de ellos». Aisling se embaró herida. «Puedo hacer otras cosas, y lamento mucho que ni tú ni nadie más en esta aldea sea capaz de verlo». Después de aquella discusión pasaron varias horas sin hablarse, pero finalmente se buscaron la una a la otra para hacer las paces, y se abrazaron, con los ojos llenos de lágrimas. «No te comprendo», confesó Seira, «pero te deseo todo lo mejor, y espero volver a verte algún día». «Gracias», respondió Aisling. «Yo también lo espero». Otras personas plantearon unas objeciones similares, aunque nadie las manifestó con tanta claridad como Seira. Por alguna razón, cada vez que Aisling repetía sus argumentos e insistía en los motivos por los que tenía que abandonar la aldea, sus dudas se disipaban un poco más. Así, cuanto más la presionaban para que se quedase, mayor era su deseo de partir.
a pesar de las amenazas que la aguardaban al otro lado de la empalizada y de todo cuanto dejaría atrás, quizás para siempre. Los demás seguían sin entender por qué quería marcharse. No les parecía bien, pero respetarían su decisión y la echarían de menos. Tux evitó despedirse de ella prácticamente hasta el último momento. Cuando Aisling ya había recogido todas sus cosas y se dirigía ranqueante hacia el carro donde la esperaban Vexar y sus escoltas, él le salió el paso. «Aisling, espera». Ella se volvió y sonrió al verlo, pero él estaba muy serio. «No comprendo por qué te vas», le dijo. «Me había parecido que querías que estuviésemos juntos. Lamento haberme equivocado». «No es por ti, Tux», trató de explicarle ella. «Es solo que... no sigas. Ya da igual». El chico suspiró. «Prefieres salir a los caminos y arriesgarte a ser devorada por los monstruos antes que casarte conmigo. Me ha quedado muy claro». Aisling lo conocía lo bastante bien como para saber que estaba tratando de bromear sobre aquella cuestión, pero su sonrisa era más amarga que simpática, y ella tampoco podía negar el hecho de que había una verdad muy dolorosa detrás de aquella afirmación. En efecto, Aisling podía escoger y había elegido a los monstruos. No había nada que pudiese replicar ante eso, de modo que se limitó a abrazarlo con fuerza. «Te deseo todo lo mejor, Tux», murmuró. «Que los monstruos no te sorprendan en la oscuridad». Él correspondió a su abrazo, pero se separó de ella enseguida. «Sí, bueno, lo mismo digo. Ya sabes que puedes volver cuando quieras. Y si te instalas en otra aldea, manda un mensaje con los buhoneros para decir que estás bien». Aisling comprendió que él suponía que, si sobrevivía a sus primeros días en el camino, no tardaría en querer regresar a casa o quedarse a salvo en cualquier otro lugar seguro. Probablemente pensaba que aquello no era más que un capricho, y que cambiaría de opinión en cuanto viera a los monstruos de verdad. Otras personas en el enclave lo habían insinuado también, pero Aisling pensaba que Tux la conocía un poco mejor. O quizá tan solo deseaba creer que ella estaría segura en cualquier otro sitio, aunque no fuese a pasar el resto de sus días a su lado. Tal vez prefería imaginarla tras una empalizada y no arriesgando su vida en los caminos. En ese caso, Aisling no iba a llevarle la contraria. Si Tux se iba a sentir mejor creyéndola a salvo en otra aldea, que así fuera. De modo que no discutió. «Por supuesto», respondió con una sonrisa. «Hasta siempre, Tux». «Hasta siempre, Aisling». Él no la acompañó hasta el carro, pero un rato más tarde, cuando los centinelas abrieron el portón para dejarlo salir, Aisling lo vio entre la gente que se había congregado para decirle adiós. La muchacha los contempló, sobrecogida. Se había despedido ya de todos ellos. Seira lloraba sin disimulo, y los niños la contemplaban pálidos y horrorizados. Aisling lo comprendía. Para ellos, al otro lado de la empalizada, solo había muerte y terror, y ella iba a abandonar la seguridad de la aldea por voluntad propia. Entonces Nick se inspiró hondo y avanzó unos pasos. «¡Adiós, Aisling!», exclamó agitando la mano con fuerza. «¡Duro con esos monstruos!». Los niños la miraron sorprendidos, sonrieron ante su entusiasmo y corearon: «¡Adiós! ¡Adiós, Aisling!». Los dos más pequeños, sin embargo, seguían llorando. La joven les sonrió y se despidió de ellos desde lo alto del carro. Siguió saludándolos con la mano hasta que las puertas se cerraron de nuevo tras ella. Fin del capítulo 6. Oye, siento que este capítulo estuvo más corto, ¿no?